Una exhortación bíblica a instruir los hijos. Hoy hemos de considerar el octavo sermón, la octava parte, Proverbios 19 y el verso 18. Leo: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El texto fue desglosado en 3 partes: la exhortación, castiga a tu hijo; el mejor tiempo para aplicar o cumplir este deber en tanto que hay esperanza; y una nota de precaución o moderación, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Nos encontramos pues considerando nuestro segundo punto del estudio, el deber que tienen los padres de proveer a sus hijos una instrucción que honre a Dios. Hasta ahora hemos dividido este segundo punto en 2 grandes encabezados. Por un lado, que los padres deben conocer a Dios para poder enseñarlo a sus hijos. Y por el otro, los particulares del desempeño de esta labor paternal. Hasta ahora hemos visto 2 particulares. El primero es que los padres instruyan a sus hijos a toda buena obra, enseñándoles a respetar las reglas de la moral y las buenas costumbres. Esas reglas, la cual me permito brevemente repetir y a manera de titular, son a saber, es decir, hasta donde nos llegue el entendimiento o hasta donde hemos podido, que la vara debe ser el último recurso a ser empleado, que cuando vayas a usar la vara asegúrate que una falta ha sido cometida. Además, asegúrate que haya proporción entre la falta y la corrección o castigo. También, nunca castigues apasionado. También el castigo debe estar siempre precedido o acompañado de convencer al ofensor de su falta. Y por último, que para que la corrección tenga sus buenos resultados debe estar acompañada de sus propios estímulos. Ese es el primer particular que hemos visto. El segundo particular es que el buen ejemplo de los padres es un poderoso instrumento para una crianza efectiva de los hijos en el temor a Dios, y abundamos un poco o brevemente sobre el aspecto del dominio propio a ser cultivado en los padres, no solamente para la gloria de Dios, sino por amor a su propia alma y a sus hijos, viendo un buen ejemplo. Hemos de entrar hoy en el tercer particular, y es el siguiente: para que la instrucción paternal sea eficaz sobre el corazón de los hijos, también se requiere de una buena y paciente comunicación. Repito, para que la instrucción paternal sea eficaz sobre el corazón de los hijos, también se requiere de una buena y paciente comunicación. Así que hemos de hablar hoy sobre los aspectos de una buena comunicación de padre a hijo. Hemos empezado el estudio, la piedad del padre como requisito indispensable, crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios, cómo aplicar la vara, y ahora cómo aplicar la vara, el buen ejemplo, el dominio propio, tratando sobre el padre. Ahora, del padre en su comunicación, en su hablar para con sus hijos. Se requiere que haya una buena y paciente comunicación. Una de las claves para desentrañar el significado correcto de ciertos textos es tener en cuenta su contexto, es decir, las personas, el tiempo, el lugar que están asociadas con el pasaje en cuestión, sea este un deber o no. Y cuando nosotros vemos en el libro o en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, se nos instruye acerca de las reglas de piedad y sobre todas las relaciones posibles que puede haber entre los hombres. Me permito invitarles al libro, a la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, para destacar allí algunos asuntos sobre lo que hemos hablado de la singular importancia de tener en cuenta el contexto.
No solamente el contexto inmediato, sino las personas, el lugar y lo que está asociado aún dentro de la propia carta. En este caso, la carta a los Efesios. Hemos dicho que en Efesios capítulo 5, desde el versículo 21 en adelante hasta el versículo número 9 del capítulo número 6, encontramos las reglas en sentido general que deben guiarnos en todas nuestras relaciones como seres humanos. En el versículo 21 comienza con un general: someteos unos a otros, y dice, en el temor de Dios. En otras palabras, nos está hablando de las relaciones en sentido general con nuestro prójimo. Particulariza en el versículo 22 con las casadas, y del versículo 22 hasta el versículo 33 habla también de los maridos. De modo que está hablando de cómo manejar las relaciones dentro del matrimonio. En el versículo número 1 del capítulo 6 comienza hablando y dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. En el versículo 4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Entonces se nos habla de las relaciones del papá con su hijo y del hijo con su papá. Versículo 5, siervos, puesto en lenguaje presente, empleados, todos los que son empleados, obedeced a vuestros amos terrenales, en el temor a Dios, con temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Sirve a tu jefe como a Cristo. A los patrones cristianos le dice el verso 9, y vosotros, los dueños de negocio, los amos o los jefes, las que tienen, a las creyentes también que tienen trabajadores en sus casas, haced con ellas lo mismo, dejando las amenazas. En otras palabras, que se nos habla en todos esos aspectos de las relaciones como seres humanos, de unos para con otros, dentro del matrimonio, con los hijos, con los jefes, en el empleo y en todos esos aspectos. Ahora bien, pero es también, y aquí es que entra el aspecto de considerar el contexto de la carta en que fue escrito, las personas asociadas, el lugar y las ocasiones. Es interesante que si leemos en el capítulo número 4 encontraremos algo que resalta las buenas comunicaciones. En el versículo número 25 dice, del capítulo 4, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Continúa, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar o de impartir gracia a quien te oiga o a los oyentes. Nótese usted entonces que desde el versículo 21 del capítulo 5 hasta el versículo 9 del capítulo 6 habla de todas las posibles relaciones que tengamos con nuestro prójimo. Pero un capítulo antes se nos enfatiza y se nos acentúa el valor de una buena comunicación. Por lo tanto, nos parece apropiado e indispensable que cuando hablemos de la educación de los padres sobre los hijos, hay un aspecto que entendemos no debe faltar: el cultivo de una buena comunicación. Que haya una buena comunicación. O que uno de los elementos esenciales en la labor de instruir a los hijos es el cultivo de una buena comunicación. Así que vamos a ver aquí en la buena comunicación la naturaleza de una buena comunicación y las maneras de una buena comunicación. Los elementos que a grandes rasgos comprenden una buena comunicación. Además, debemos dar una nota aclaratoria, y es la siguiente: hemos de concentrarnos en una buena comunicación dentro de la labor de instruir a los hijos. Decimos esto porque una buena comunicación es un asunto muy amplio y debe tocar muchos aspectos, pero es específicamente enfocada o tocada hacia los padres con sus hijos. Hacia eso hablaremos, hacemos énfasis en eso, para que nuestras mentes no se nos desvíen hacia otros asuntos, sino de los padres para con los hijos. Empecemos pues tratando de ver la naturaleza de una buena comunicación. En el aspecto que estamos hablando,
La naturaleza es la esencia de algo. Repetimos de nuevo, la naturaleza del agua es que es un líquido. Yo no puedo pensar en agua si no pienso en el agua como un líquido. Así que en una buena comunicación de los padres a los hijos hay asuntos que son esenciales. Por lo tanto, entiéndase una buena comunicación, la habilidad para expresarnos e interpretar correctamente los pensamientos del otro que nos dice por medio de sus palabras y sus actitudes. Repito, entiéndase buena comunicación, repito, enfatizo en el aspecto que estamos tratando, de padre a hijo. La habilidad para expresarnos e interpretar correctamente las expresiones del otro, sus palabras, sus pensamientos, sus actitudes. Entonces, el objeto de la comunicación de padre a hijo es más bien entender al hijo, a que el hijo entienda al padre. No estoy diciendo que el hijo no debe poner atención en entender a su papá. Lo que estoy queriendo referir es que el papá es guía, dirige. Entonces la responsabilidad mayor recae sobre el papá. No se trata pues de un monólogo, sino de un diálogo, donde, traigo de nuevo la idea, la responsabilidad mayor es sobre los padres. Ellos están para instruir a los hijos en la amonestación y temor del Señor, conducirlos a Dios, la fuente de la verdadera felicidad, de modo que están para ayudar a los pequeños. Ellos están para ayudar. Por eso decíamos hace un rato, la capacidad no solo de expresarnos, sino de interpretar el lenguaje infantil. Una buena comunicación lleva eso. Entonces, cuando ellos deban ser corregidos, no es dar riendas sueltas al enojo justo o injusto, mucho menos injusto de los padres, sino más bien hacer todo esfuerzo para entender la lucha que tienen los hijos, qué está sucediendo dentro de su fuero interno, cuáles fueron sus motivaciones, qué pensó él para hacerlo. En esto se hace énfasis, porque hay muchas cosas que los padres van a juzgar como injustas en los niños y no son crímenes, no son mala voluntad, no son rebeldías, sino expresiones incompletas o débiles del estado de que son niños. Son debilidades, no son simplemente pecados. Por lo tanto, los padres en este aspecto tienen que hacer esfuerzo para entender qué está sucediendo dentro de sus corazones y enseñarlos o ayudarlos para que venzan y aprendan a vencer las tentaciones, las insinuaciones al mal, porque nuestros hijos también tienen una naturaleza caída, son pecadores iguales que nosotros. Mire cómo hizo Dios con Caín. Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, versículos 9 al 11. Leo. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. El versículo número 11 pudiéramos llamarle el castigo de Dios sobre Caín. Pero es interesante que antes de castigarle, Dios buscó a Caín. Y ese es uno de los textos que nos presenta que Dios con el hombre en sentido general es misericordioso, porque Él nos oye como Dios, está atento, nos defiende, nos salva como Dios, pero nos habla como si Él fuera un hombre igual que nosotros.
Le hace el verso 11. Lo primero que hizo fue preguntarle. No le acusó, preguntó qué pasó. Verso 9. Y Jehová dijo a Caín, alguno de nosotros hubiese dicho, quizá, hablando de un padre con el hijo, muchacho rebelde, te he dicho. ¿Dónde está Abel, tu hermano?, le dijo Dios. Y el texto parece indicar que Dios estaba buscando el arrepentimiento de Caín. Decimos esto porque el arrepentimiento es una gracia que Dios da, pero para que se dé en nosotros debemos reflexionar, ver sobre nuestro fuero interno, ver lo malvado de nuestros corazones, juzgar en el aspecto moral y espiritual nuestras actitudes y nuestros hechos, que veamos nuestra maldad, entonces proceder al arrepentimiento. Encontramos a Dios aún con Caín, que había matado a su hermano Abel. Dios le pregunta, ¿dónde está Abel, tu hermano? El hermano menor tuyo, ¿dónde está? Caín tuvo un mal corazón, pero el punto es que Dios le preguntó, y así debemos ser nosotros. ¿Qué pasó? Y le hizo la pregunta otra vez, en el verso 10, ¿qué has hecho? Entonces, la naturaleza de la comunicación en el aspecto en que estamos hablando es tratar de desentrañar qué está pasando en el corazón de nuestros hijos, qué los motivó, como Dios le dio la oportunidad aquí a Caín de que expresara la lucha interna que estaba ocurriendo dentro de su ser. Caín se le dio puerta para que él dijese, Señor, tuve envidia de mi hermano Abel, tuve envidia de él, por eso lo maté, perdóname, si es que todavía hay perdón en ti para conmigo, porque tú tendrás misericordia de quien tú quieras tener misericordia. Estoy abonando la idea. El asunto es que los padres, en aquello de una buena comunicación, en la naturaleza de una buena comunicación, lo primero es tratar de colocarse, de ver de dentro hacia afuera en el corazón de nuestros retoños. ¿Qué está pasando allí? Tal como Dios hizo con Caín. En los tribunales, los últimos que hablan son los jueces, porque ellos han de dar sentencia. Dios nos ayude para que nosotros, en la instrucción de nuestros hijos, como estamos como gobernadores y jueces sobre ellos, seamos los últimos que hablemos qué pasó primero. Establecer los hechos, o que las preguntas deben ir primero en aquello de la corrección de nuestros hijos. Si es que buscamos enseñar a nuestros hijos a expresarse, esforcémonos pues a facilitarles la conversación. Hermanos y amigos, cuando un corpulento arquero va a disparar a la flecha y él apesa el arco y luego dispara la flecha, la fuerza de sus músculos van con la saeta, y en la carne donde se meta esa saeta, esa fuerza también se meterá. Cuando los padres hablan a los hijos de una manera desaforada, enojada, airada, irritada, esa fuerza también se mete. Y así como la saeta puede tumbar a un hombre y lo deja inútil, nuestras palabras pueden inutilizar a nuestros hijos en un dado momento que le impedimos que ellos expresen su corazón. Pero no solamente le impedimos que se exprese su corazón, que nosotros mismos nos oponemos al bien que queremos hacerle. Nos oponemos al bien que queremos hacerle. Mire como dice 2 de Timoteo capítulo 2, un aspecto relacionado con los ministros, pero aplicable también a los padres, en aquello de impartir instrucción y enseñanza. Verso 25, 2 de Timoteo capítulo 2, que con mansedumbre corrija a los que se oponen,
por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Del texto podemos desprender que las buenas conversaciones o las buenas comunicaciones tienen un poderoso efecto sobre el alma ajena. Que con mansedumbre corrija, tienen un poderoso efecto sobre el alma ajena. Y el mismo principio lo podemos ver en Primera de Pedro, capítulo número 3, en el versículo número 1, cuando habla de las esposas que sean castas y respetuosas y que ganen sin palabra a sus maridos a la salvación. Obviamente que el apóstol Pedro no le está diciendo a las esposas que sean mudas. Lo que le está diciendo es que sean moderadas en la forma de dirigirse a sus maridos. Lo que queremos decir con esto es que las buenas comunicaciones tienen un poderoso efecto y salvífico fruto en la mente o en el alma y en el corazón de los otros. El día pasado me decía un hermano: pastor, usted ha mejorado mucho en la predicación. A veces está tan tierno. Que en la entrevista pastoral hay una pregunta que nosotros hacemos: ¿hay algo que el pastor deba corregir? Que no pele tanto en el púlpito. Entonces, tengo que bajarme, y yo no estoy aquí para pelear. Tengo que moderarme, porque las buenas maneras de hablar son como miel. Dios ha dicho: mis flechas son poderosas. Asegúrate que entren suavizadas en el corazón ajeno. Y eso es aplicable de los padres para con los hijos. Eso en cuanto a la naturaleza de una buena comunicación. Ahora vamos a entrar en las maneras de una buena comunicación de padre a hijo. La buena comunicación con los hijos es multifacética o tiene variadas vertientes. Y así somos mandados en las Santas Escrituras. Vea, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses, primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo número 5. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 14. Leo. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Del texto podemos derivar un principio o enseñanza, y es que las diferentes condiciones de la vida dan diferentes oídos. Las diferentes condiciones de la vida dan diferentes oídos. El apóstol dice: también os rogamos. Es un deber, yo puedo mandarlo, pero más bien os ruego. Hay que esforzarse en esto. Os ruego, hermanos, amonestéis a los ociosos, alentéis a los de poco ánimo. En la iglesia hay personas que tienen la tendencia de ser ociosos, otros que tienen la tendencia de que son de poco ánimo, otros son débiles. Y Pablo dice aquí que a cada uno de ellos nos dirijamos de una manera diferente. ¿Por qué? Porque las diferentes condiciones en que entremos en esta vida nos darán diferentes oídos. No es lo mismo el oído de una persona saludable que el de un enfermo. No le hables tan fuerte que está enfermo, porque ellos tienen un oído diferente. Así también los padres deben estar apercibidos de esto, de que depende lo que los hijos hagan, y en la situación en que se encuentren tendrán diferentes oídos. Tendrán diferentes oídos. Eso a su vez indica que debe haber en nosotros diferentes formas para hablarles. Es la idea. Los demás, y particularmente nuestros hijos, son criaturas caídas, pecadores igual que nosotros. Entiéndase que el ánimo de ellos no siempre está en las mismas condiciones. Tendrán diferentes ánimos. Esperar que nuestros hijos sean sabios
sin que haya una buena comunicación de uno hacia ellos, es como si se pretendiera nutrir el cuerpo sin que se ingieran los alimentos. Imposible. ¿Se puede repetir eso? Sí. Esperar que nuestros hijos sean sabios sin que haya una buena comunicación de uno, del papá hacia ellos, es como si se pretendiera nutrir el cuerpo sin que se ingieran los alimentos. Dios puede alimentarnos y nutrirnos sin llevarnos nunca una cucharada de comida a la boca. Pero Él ha dicho que el que no trabaje, que no coma. En su sabiduría. Una cosa es su poder y otra cosa es su sabiduría. En su sabiduría Él ha establecido así. Entonces no puede haber una buena instrucción de nuestros hijos si no hay una buena comunicación. La sabiduría debe ser transmitida a ellos a través no solamente del ejemplo, sino también de una buena comunicación. Así que ahora vamos a empezar a ver algunas maneras de diferentes. Y empecemos considerando lo que es una amonestación. Amonestación es la santa labor de advertir a alguien del peligro. Amonestéis a los ociosos, dice el texto. En otras palabras, hazle ver a los ociosos de que el camino donde ellos van, que le parece muy cómodo, es un camino peligroso. Es lo que el apóstol está diciendo. Veamos Proverbios capítulo 12 y el verso 24. Leo. La mano de los diligentes, Proverbios 12, 24, sí. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Lo que está diciendo aquí, que en las relaciones de unos para con otros, los negligentes siempre tendrán la tendencia de sentirse y hacerse esclavos de otros que por su diligencia prosperan o por una herencia de los padres están en mejor estado que los nuestros. Entonces, cuando un papá ve a un hijo con tendencia a la negligencia, a ser ocioso, hay que amonestarlo. Hay que traerlo a las Escrituras y presentarle el peligro que él va de ser dependiente de los otros. Mostrarle que la haraganería expone a los hombres a una dependencia esclavista de su prójimo y trae vergüenza innecesaria, que la libertad y la diligencia van cogidas de las manos. Hay que ser diligente. Así también la esclavitud y la pereza van abrazadas siempre una con otra. Los peligros acechan constantemente sobre nosotros y nos esforzamos para librarnos de ellos, los desechamos. De manera semejante debemos nuestros hijos enseñarle eso, pero enseñárselo con la palabra de Dios. ¿Saben por qué así? Porque Dios transmite su poder, sus virtudes a sus criaturas por medio de la fe. ¿Qué usted está diciendo? Que cuando vamos a amonestar es advertir a alguien del peligro y debemos hacerlo con las Escrituras, porque Dios se ha agradado en transmitir su poder, en hacernos hombres y mujeres virtuosas por medio de la fe. El canal donde viene la señal de fortaleza a nuestros corazones se llama el canal de la fe. Permítasenos probarlo. Hebreos capítulo número 11, verso 34. Leo en Hebreos 11, versículos 33 y 34. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Y aquí nuestro énfasis: sacaron fuerza de debilidad. Dice que sacaron fuerza, sacaron poder de debilidad, y nos preguntamos, ¿cómo? Por medio de la fe.
Dios transmite el poder a nuestras almas por medio de la fe. Nuestros hijos, entonces, si queremos y anhelamos y oramos para que Dios transmita su poder de gracia, para que sean jóvenes, niños, niñas, jovencitas, virtuosos, es por medio de la fe. Enseñarlos a sacar poder por medio de la fe. Así que eso en cuanto a la amonestación. Pero también están, otro modo de comunicación son los estímulos. Estamos siempre cometiendo faltas. Somos conscientes de nuestras debilidades. Nos equivocamos muy a menudo. Necesitamos estímulos, no para hacer el mal, de ningún modo. Necesitamos estímulos para que nuestras miradas no se concentren en nuestros desalientos y podamos seguir hacia adelante, hacia la perfección, en busca de Dios. Necesitamos estímulos para eso. El pastor Méndez predicaba en días pasados sobre la mujer samaritana, y hay allí un texto, un pasaje muy claro del estímulo que Jesús le dio a aquella buena mujer y lo que produjo en ella esos estímulos. Vamos a Juan capítulo número 4, versículos 15 al 18. Leo. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. El texto puede ser titulado Una expresión de necesidad. Jesús entonces se compadeció de ella y le dijo, verso 16, ve, llama a tu marido y ven acá. Te voy a dar tu petición, voy a suplir la necesidad, llama a tu marido. Nosotros conocemos la historia, recientemente fue considerada aquí. Imagínese lo vergonzoso que era para aquella mujer hablar de su pasado. Hay cosas que cuando nos las recuerdan queremos que se cambie el tema, porque nos llenan de vergüenza. Esta mujer tenía un pasado borrascoso y Jesús le dice, ve y llama a tu marido. Verso 17. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Nótense la mujer posiblemente en un estado de vergüenza, de turbación, pero fue, al confesar, fue sincera y dijo, no tengo marido. Jesús entonces le dice, bien has dicho. Tú estás viviendo una relación incorrecta a los ojos de Dios y a los ojos de los hombres. El marido que tiene ahora no es tuyo. Bien has dicho. Le dijo bien. Bien has dicho. Has sido sincera en tu confesión. Verso 18. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y le repite el estímulo. Esto has dicho con verdad. 2 estímulos le dio y todo lo que ella hizo fue confesar con 2 palabras, no tengo marido. Nótese usted entonces cómo Jesús le habla para que la mujer no se quede viendo sus desalientos, sus pecados, y le anima, le estimula a buscar de Dios. Y fue tan grande lo que Jesús hizo con aquella mujer que le perdonó, le estimuló, y por medio de ella vino la conversión casi a toda una ciudad. Pero el punto aquí es el siguiente: el poder que tiene un estímulo dicho conforme a lo que Dios ha establecido y en el momento preciso. Como alguien decía, nuestros hijos no pueden salir buenos si la mayor parte del tiempo los estamos maldiciendo. Cuando digo maldecir, tengo en mente su significado originario, que es simplemente mal hablar. Entrañables y amados padres y madres que estáis aquí, procuremos que haya más bien en nuestras bocas bendición que maldición. Vosotros sois herederos de bendición, santificación y vida eterna. Después nos quejamos
cuando los hijos están grandes y se desvían de una manera tan escandalosa? Es que hemos pasado tantos años amargándole sus corazones, envenenándoselos con maldiciones, con mal hablar, con enojo. Rara vez de nuestros pequeños palabras de estímulo en nuestros labios para ellos. Se concentran, se amargan, se hunden en sus desalientos, en sus debilidades. Debemos aplicar lo que siempre se dice, que aunque nuestros hijos sean feos, pensemos que para la lechuza sus pollitos son preciosos. Bendigamos y no maldigamos. Los estímulos. De modo que el estímulo es la expresión suave o de ternura que demos a nuestros niños para influir en ellos el ánimo al beber. ¿Puede repetirlo? El estímulo es la expresión suave o de ternura que demos a nuestros niños para influir en ellos el ánimo al beber. Y estamos expuestos a cometer faltas. Mi hija me llamaba el día pasado y hablábamos. No le está yendo bien en sus notas. Yo lo primero que le pregunté, torpemente, ¿cómo están tus notas? Esa no debió haber sido la pregunta. Yo sé lo que está pasando. Amigos nuevos, idioma nuevo, escuela nueva, cultura nueva, todo es nuevo, disciplina nueva, sin papi, sin mami, sin los amigos. Mi hija, hacia adelante, qué bien lo estás haciendo tú para tener tantas adversidades. Si hay estímulo. Estamos tan carentes de eso, amados hermanos, tan carentes. Somos muy duros al hablar. Siempre estamos maldiciendo y pocas veces bendiciendo. Dios tenga misericordia de nosotros y nos enseña a ser amorosos y tiernos y estimular a nuestros pequeños. Y yo estoy consciente que le estoy hablando de esas cosas, pero si puedo escudar mi debilidad, digo, hermanos, nos hemos reunido todos a aprender, desde yo el primero a todos, a aprender de que estamos reunidos, para escudar mi debilidad y que mi debilidad no sea un obstáculo, y tú no estés atento al instrumento, sino a la instrucción, para el bien tuyo y del alma de tus pequeños. A veces necesitamos hablar con ellos para que vean lo irracional de su descontento, lo poderoso de las promesas de Dios, a entender las promesas. Así que es el deber de todo buen padre considerar los fallos, las tentaciones a que están expuestos nuestros hijos, aplicar a sus corazones los medios adecuados para estimularlos, poner buenas palabras sobre el corazón de ellos para que sean levantados. Las buenas palabras, dice Proverbio, alegran el corazón. Ahora bien, no estamos diciendo que vamos a estimular todo el tiempo, porque hay cosas que no deben ser estimuladas. Estamos hablando de las diferentes maneras de una buena comunicación. Decimos en nuestro cibao, a buen entendedor, pocas palabras bastan. A eso que debemos abocarnos en relación con la buena comunicación con nuestros hijos. Otro aspecto de la buena comunicación es la corrección. La corrección es una parte esencial de la disciplina paterna. Alguien pregunta, ¿qué es la corrección? Vamos a ver un texto bíblico para tratar de inferir su significado. Proverbios capítulo 23, versos 13 y 14. Leo. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. La corrección no es otra cosa que enderezar lo torcido. En la iglesia hay dos tipos de disciplina, la disciplina normativa y la disciplina correctiva. La disciplina normativa, y debe también ser cierto en todo hogar, la disciplina normativa es tratar de llevarlos a ellos a una norma de vida. La predicación es la parte esencial de la disciplina normativa de la iglesia. La disciplina correctiva son las disciplinas en la iglesia. Alguien comete un pecado escandaloso, hay que censurarlo públicamente, disciplinarlo para corregir eso.
de donde entonces podemos decir, a la luz de lo que hemos leído en Proverbios 13 y 14, que la disciplina es la labor de recompensar y castigar, o la recompensa y castigo que aplicamos sobre los hijos para llevarlos a vivir bajo la norma de los preceptos divinos. Repito, es la labor de recompensas y castigos que aplicamos sobre los hijos para llevarlos a vivir bajo las normas de los preceptos divinos. La corrección le enseñará lo que es malo y la manera de corregir cualquier desvío de conducta. Es uno de los objetos principales de la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, perfecto, para toda buena obra, dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. En sentido negativo, la falta de corrección no es otra cosa que dejar al niño a su propia cuenta, como si él pudiera instruirse a sí mismo. Nosotros decimos a veces, fulano o fulana es un papá o una mamá apoyadora, que no corrige. O lo que es lo mismo, dejan sus hijos a expensas de su obstinado temperamento infantil, de su egoísmo, de su rebelión natural. Hermanos, ¿qué diríamos de un padre o de una mamá que fuese insensible a las enfermedades corporales de su hijo? Que su hijo le dice que le duele la cabeza y ella no oye, o el papá tampoco y no le hace caso. A eso le llamaríamos infanticidio. Y no llamaríamos infanticidio también que no corrijamos a nuestros hijos para que sus almas sean perfeccionadas y aprendan lo que es bueno. Ahora repetimos, la labor de los padres es gobernar los hijos. Y esa labor no puede estar basada solamente en el castigo. Más aún, en ocasiones, y si somos honestos, debemos confesarlo en nuestros corazones delante de Dios, en ocasiones nosotros aplicamos el castigo como una salida fácil para cubrir nuestra irresponsabilidad con nuestros hijos, cogiendo lo más fácil, porque lo más difícil es prevenirlos al mal, instruirlos, corregirlos para que no hagan el mal. Eso es lo difícil. Pero a veces somos indulgentes con ellos y después que ellos cometen una falta por nuestra causa, entonces nos hallamos, le castigamos y hasta con vara le aplicamos. Eso sería una irresponsabilidad. Corregir no significa o no es equivalente a castigar, es equivalente a enderezar. En algunos casos puede incluir el castigo, pero no necesariamente. Es trabajar sobre ellos para traerlo bajo las normas de los preceptos divinos. No gobernar a la fuerza. Se levanta una pregunta. ¿Cómo saber si yo estoy gobernando a mis hijos a la fuerza? En general, porque no estamos hablando del gobierno, pero en general, el gobierno forzado es muy severo. Conoce poco de paciencia, de ternura, de compasión, prefiere latigar que persuadir. Conoce poco de paciencia, de ternura, prefiere latigar, aplicar el látigo que persuadir. Una corrección pudiera ser una mamá o un papá ve a su hija exhibiendo alboroto para llamar la atención de sus amiguitos. Entonces se corrige diciéndole que esa práctica nubla la razón. Proverbios capítulo 9, verso 13 dice: la mujer insensata, necia, estúpida es alborotadora. Entonces se le lleva allí: mira mi hija, la conducta alborotadora de la mujer que siempre quiere estar saltando y llamando la atención, eso y la insensatez van de la mano. Corregir.
Procuremos siempre hacerlo teniendo en mente un principio bíblico. Hay otro aspecto que le hemos llamado demanda. La demanda es la clase de comunicación que reservamos para casos de singular importancia. Proverbios 23, verso 19. Leo. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. Es notorio en el texto, en la construcción en que está, ver que el papá tiene urgencia. Oye, escucha, hijo mío. Está interesado en que el hijo le escuche. Está queriendo llamar su atención, que ponga su interés a quien le instruye. Que no sea un simple oír. Es como suplicándole o rogándole. Se requiere entonces en tales casos un esfuerzo de comunicación del padre para con el hijo. En algunos casos puede incluir el subir el tono de voz. Así dice Proverbios, capítulo número 8, hablando de la sabiduría, demandando la sabiduría. Proverbios 8, versículos 4 y 5. Leo. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Lo repite en énfasis. Le dirige, oh hombres, y luego a los hijos de los hombres. ¿A cuáles de ellos? Versículo número 5. Entended, a poner atención, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Hay ocasiones entonces en que los padres tienen que demandar de los hijos: escúchame, atiéndame, transmitir al pequeño con seriedad, con peso, con gravedad, las lecciones o la verdad que queremos poner en su corazón. Ahora hemos dicho que esto es en ocasiones especiales, porque si siempre están subiendo la voz, llega un momento en que los hijos no escuchan. Y aunque estén ahí oyendo, en su corazón están aborreciendo y locos porque terminen para irse para otro sitio. Hay también la reprensión. ¿Qué es la reprensión? Es el tierno y fiel argumento que un padre trae a su hijo en privado con el fin de rescatarlo del error y traerlo a la verdad, y cuya causa es el celo por la gloria de Dios y el amor al alma del pequeño. Eso es muy largo, pastor, ¿puedes repetirlo como no? Es el tierno y fiel argumento que un padre trae a su hijo en privado con el fin de rescatarlo del error y traerlo a la verdad, y cuya causa es el celo por la gloria de Dios y el amor al alma del pequeño. Se ha dicho tierno argumento. Hasta en ocasiones especiales puede emplearse, o pudiera emplearse, el afilado bisturí, pero siempre con la debida delicadeza y ternura. La reprensión o el reproche es un acto de amor y misericordia. Se trata de ver el hijo en camino equivocado o yerro espiritual, ir en procura de rescatarlo, procurando que no estamos llevando a avergonzarlo. Por eso, los medios para hacerlo no son el castigo ni la censura pública, sino el apropiado discurso o amonestación, llevarle un argumento. Veamos un ejemplo. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo con sus discípulos, Mateo capítulo 20. Antes de leer los versículos 24 al 26 y mostrar una ilustración de lo que es la reprensión, permítasenos dar unas palabras de introducción del pasaje. El Señor Jesucristo se encaminaba hacia Jerusalén. Habían dos de ellos, Jacobo y Juan, que estaban interesados en uno que le dieran la dirección de aduana y el otro la secretaría de las Fuerzas Armadas, para ponerlo en ese lenguaje. Entonces uno le dice: mami, ve y habla con él y dile que me ponga a mí a la derecha y a mi hermano a la izquierda. La mamá fue y le habló. Los otros 10 de los apóstoles se enojaron
Pero no porque ellos estaban pidiendo cosas temporales cuando el reino de Cristo es espiritual, sino porque se la adelantaron. Porque ellos querían eso para ellos también. Ante ese cuadro de desvío, de hierro espiritual, veamos cómo reprendió nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Verso 24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ahí viene el argumento, el discurso, el sermón o el mini sermón. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Alguien quiere ser grande? Bien, muy bien. ¿Alguien quiere ser el primero en la iglesia? Muy bien también. Correcto. Procura que tú seas el que más sirve y el más humilde. Le trajo un argumento, le trajo un discurso, los reprendió. Hay ocasiones en que la reprensión, si el problema es público, debe ser pública. Depende de la naturaleza, pero siempre con un argumento es la idea. Y el propósito es rescatarlos del error y traerlos a la verdad. Hay también otra manera de comunicación que es la instrucción. Es el proceso por el cual el padre provee a su hijo una lección, precepto o información que ayudará al niño a entender mejor su propio mundo. Repita, sí. Es el proceso por el cual el padre provee a su hijo una lección, precepto o información que ayudará al niño a entender mejor su propio mundo. La instrucción es una práctica común de todos los padres cristianos. Así dice Proverbios, capítulo número 3, capítulo 4, versículos 3 y 4. Proverbios 4. Leo, versículo 3. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba, él me instruía y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Es decir, que le proveía instrucción, le hacía ver sobre las cosas de su propio mundo, que las cosas no son como los niños piensan, hay otras cosas que ellos deben tener en cuenta. Asegúrate siempre hacer esto con la palabra de Dios. Cuando vayas a instruir tus hijos usando la lectura de las Escrituras, asegúrate que las historias deben tener como objeto ilustrar el carácter de Dios. Cuando vayas a la Biblia, antes de hablarle de las Escrituras o simplemente leérsela, ve qué carácter de Dios está allí. Su misericordia, su justicia, su santidad, su compasión, su soberanía. También el mal del pecado, el peligro del pecado, las consecuencias de la desobediencia, el arrepentimiento. También hablarle del arrepentimiento, de la fe, de la santidad, la maravillosa gracia de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo con los pecadores penitentes, lo provechoso, lo placentero, lo beneficioso de hacer la voluntad de Dios. Todas esas cosas están dentro de la instrucción y cuyo libro de texto es las Santas Escrituras. No estamos menospreciando otros libros, pero otros libros deben contribuir a este es el principal. Que ellos lo vean en la palabra de Dios. Ahora te doy una nota de precaución. En la instrucción, asegúrate de que nunca uses la palabra de Dios para castigar a tu hijo. ¿Qué está queriendo decir con eso? Que hay padres que los hijos desobedecen y de castigo le ponen a escribir el capítulo 119 de los Salmos. Nunca Dios ha revelado su palabra para salvarnos. Nunca use la palabra de Dios como sinónimo de castigo, que el muchacho termine viendo la Biblia como un objeto que le hace daño. Cuidémonos, asegurémonos de que nunca hagamos eso. Así que, hermanos, hemos considerado diferentes formas de comunicación. Hemos visto la naturaleza de la comunicación,
cuya responsabilidad mayor cae sobre los padres, interpretar el corazón de los muchachos, hablar claro con ellos también. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Hemos visto lo que es la amonestación, los estímulos, la corrección, lo que hemos llamado las demandas, la reprensión y la instrucción. Ahora pasemos a la aplicación. Aplicación 1. La buena comunicación con tus hijos es un arte que requiere de ti un esfuerzo consciente para mejorarlo. El hablar humano, porque estamos hablando de la buena comunicación, posee dos características que dificultan su dominio o control. Hay dos características en las conversaciones que dificultan el que tengamos control de ellos: su rapidez y su fuerza. Tú has experimentado en ocasiones que estamos en un sitio, no se está hablando con nosotros, estamos oyendo cosas incorrectas e injustas, o entendemos, quizá no es así, quizá entendemos de otro modo, no tanto cosas incorrectas o injustas, que entendemos que la palabra nuestra debe oírse, y le da una fuerza aquí a uno en los asientos de las mandíbulas, y que finalmente es tanta la fuerza de la lengua que la puerta de las mandíbulas no puede permanecer cerrada, y abre y dice cosas que no debimos haber dicho nunca. Es chiquita, pero fuerte. Pero además de fuerte, es rápida. Se forman los pensamientos y ya la palabra está en la lengua y esperando que tú muevas los dientes para salir. Eso dificulta, porque nosotros no estamos acostumbrados a manejar cosas tan rápidas. Nos deslumbran las velocidades de los aviones, pero la lengua es más veloz. La lengua es mucho más veloz. Por eso necesitamos no solamente orar, sino también velar y tomar una sólida determinación de luchar contra la lengua, para no corromper las buenas comunicaciones. Salmo 39. No es el Salmo 39, pero lo voy a referir. Parece que puse la cita equivocada. David dice en uno de los salmos: cuidaré mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté frente a mí. Dice David. En otras palabras, tomaré una sólida, una fuerte determinación de guardar mi lengua, de hacer ejercicios de silencio. Hermanos amados, el objeto de nuestro estudio hoy es imprimir en nuestros corazones lo siguiente. Ese es nuestro propósito, ese es el propósito del predicador hoy: que las diferentes condiciones de la vida dan diferentes oídos. Ese es nuestro propósito, que eso sobrecoja tu corazón. Y algo más, que la mayoría de los problemas hogareños se resuelven hablando. La mayoría de los problemas domésticos se resuelven desarrollando una buena comunicación. Porque habrá una comunicación particular para cada una de las condiciones de tus hijos. Los asuntos a resolver serán muy variados. Entonces, es tu sabiduría esforzarte, tomar la determinación y rogar a Dios que bendiga esa santa determinación. Y pensar, ¿cuál medio aplicar en los diferentes problemas? ¿Si amonestación? ¿Si estímulo? ¿Si corrección? ¿Si demanda? ¿Si reprensión? ¿O instrucción? Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, y no se apresure tu alma para destruirlo. Sea la palabra de Dios bendecida en vuestros corazones. Amén.